Hay misiones espaciales que se recuerdan por sus grandes logros, pero hay otras, como el Apolo 13, que se volvieron legendarias por una razón muy distinta, una catástrofe. Y lo más increíble de esta historia es cómo la química, la misma ciencia que casi les cuesta la vida a 3 astronautas, fue también la clave para traerlos de vuelta a casa. Imaginen escuchar esto desde lo profundo del espacio. Houston, hemos tenido un problema. Una frase tan calmada, tan serena, pero detrás de esa tranquilidad se escondía el inicio de la crisis más peligrosa en la historia de los vuelos espaciales. Y créanme, decir que era un problema se quedaba muy, pero muy corto. Todo sucedió a 2 días de la Tierra, a unos 330.000 kilómetros de distancia. Un procedimiento que debía ser de total rutina se convirtió en una pesadilla. En un solo instante, la misión para llegar a la Luna se transformó en una misión de rescate en el vacío absoluto del espacio. Muy bien, para entender cómo lograron sobrevivir, primero tenemos que meternos de lleno en la química que provocó el desastre. Y todo, absolutamente todo, empieza en los tanques de oxígeno. A ver, ¿qué es eso del oxígeno supercrítico? Pensemos que no es ni líquido ni gas, es algo intermedio. Un estado superdenso que se consigue con una presión y una temperatura brutales. La gran ventaja era que permitía meter una cantidad enorme de oxígeno en un tanque pequeño, vital para respirar y generar energía. Pero la desventaja era extremadamente volátil. Químicamente era una bomba de tiempo, oxígeno puro esperando la más mínima chispa para reaccionar. Y esa chispa, lamentablemente, llegó. Todo comenzó al encender unos ventiladores para remover el oxígeno. Dentro, un cable con su aislante de teflón dañado hizo un cortocircuito. Ahora, el teflón normalmente es un aislante genial, pero no en un ambiente de oxígeno puro y a alta presión. Ahí, su propia composición química, rica en carbono y flúor, lo hace arder con una ferocidad increíble. El fuego calentó el oxígeno supercrítico, que se expandió de una forma tan violenta que el tanque simplemente no pudo contenerlo y reventó. La explosión fue devastadora. El tanque 2 se desintegró y el tanque 1 empezó a vaciarse a toda velocidad. Sin oxígeno, las células de combustible, que combinan hidrógeno y oxígeno para crear electricidad y agua, comenzaron a apagarse. La nave se estaba literalmente desangrando en medio de la nada. Con su nave principal, el Odyssey, muriendo, a los 3 astronautas solo les quedaba una opción para sobrevivir, una opción desesperada. Tuvieron que evacuar al módulo lunar Aquarius. El problema es que esta era una nave frágil, diseñada para que 2 hombres bajaran a la Luna durante unas 45 horas, no para mantener a 3 hombres vivos durante 4 días en el espacio profundo. Se convirtió en su improvisado y muy precario bote salvavidas. Pero claro, escapar de una crisis los metió de lleno en otra. Un asesino silencioso e invisible comenzó a llenar su pequeño refugio, su propio aliento. El dióxido de carbono. Con cada exhalación, los astronautas estaban envenenando el aire de su pequeña cabina. El sistema del módulo lunar no estaba preparado para eliminar el CO2 de 3 personas durante tanto tiempo. Los niveles se estaban volviendo tóxicos. Y aquí es donde la química de la supervivencia entra en juego. Tenían filtros de hidróxido de litio en el módulo de comando. La reacción química es simple pero vital. El hidróxido de litio reacciona con el CO2 y lo convierte en algo inofensivo. Pero el problema no era químico, era de diseño. Como pueden ver, los filtros del módulo de comando eran cuadrados, pero las ranuras del sistema del Aquarius eran redondas. En la Tierra, los ingenieros de la NASA se encerraron y usando solo los mismos objetos que tenían los astronautas, inventaron una solución contrarreloj. Crearon un adaptador con cartón, plástico y cinta adhesiva y le dieron las instrucciones a la tripulación por radio para que lo construyeran. Lo llamaron el buzón y funcionó, les salvó la vida. Bien, ya tenían aire respirable. Pero la odisea de 4 días de regreso se convirtió en una prueba de resistencia contra la brutalidad del espacio. Para conservar hasta el último vatio de energía para la reentrada, apagaron casi todo. La temperatura dentro de la cabina cayó a unos 3 grados Celsius, casi congelándose,
Imaginen la escarcha cubriendo las paredes y la necesidad de mantenerse concentrados, porque un solo error podía ser fatal. El agua se racionó de forma severa, solo 0.2 litros por persona al día. Se necesitaba más para enfriar los sistemas electrónicos que para ellos. La deshidratación extrema les provocó fatiga, dolores de cabeza, llevaron sus cuerpos al límite. En total, entre los tres, perdieron 14 kilos. Después de 4 días de agonía, la tripulación se enfrentó a su último y más ardiente obstáculo, la reentrada en la atmósfera de la Tierra. Durante la reentrada, la comunicación se corta por la ionización del aire. Es normal, pero esta vez el silencio duró más de lo esperado. En el control de la misión, esos minutos extras se sintieron como una eternidad, temiendo que el escudo térmico, posiblemente dañado, hubiera fallado. Pero entonces, el Odyssey apareció en el cielo, sus paracaídas se abrieron y la tripulación cayó sana y salva en el océano. La misión no llegó a la Luna, claro, pero el rescate se convirtió en un triunfo del ingenio humano, un testamento de lo que es posible hacer bajo una presión extrema. Este casi desastre, superado por la brillantez y el trabajo en equipo, dejó una marca imborrable en la historia y plantea una pregunta que sigue resonando. Es en la superación de la adversidad, y no en el éxito fácil, donde se demuestra la verdadera grandeza. El legado de Apolo 13 es justo eso, esa increíble capacidad de improvisar ante lo imposible, un principio que define la exploración espacial hasta el día de hoy.